Almohadilla, almohadilla, bomba. Secretos de familia al descubierto, Hande y Kerem, revelaciones íntimas desde las alcobas turcas. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para sumergirnos juntos en un mundo de intrigas, amores prohibidos y sobre todo, secretos familiares impactantes. Hoy vamos a hablar de esas series que nos dejan pegados a la pantalla, con la boca abierta, preguntándonos qué más puede salir a la luz. Y prepárense porque este vídeo está cargado de revelaciones que ni siquiera las paredes de las mansiones turcas pudieron guardar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y te unas a esta gran familia de adictos a las series turcas. Te prometo que no te arrepentirás. Subimos contenido todas las semanas con las últimas noticias, análisis y teorías sobre tus series favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a destapar esos secretos familiares. Prepárense porque vamos a empezar fuerte con una pareja que nos robó el corazón dentro y fuera de la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de la química explosiva de Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos por aquí. Y no solo vamos a hablar de su romance ficticio, sino de cómo esa serie, que parecía una simple comedia romántica, terminó revelando, aunque sea indirectamente, algunas dinámicas familiares muy interesantes y, por qué no decirlo, algunos paralelismos con la vida real. Senkalkapm es una comedia romántica turca que cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. Sé que suena atípico, pero confíen en mí, esta serie es mucho más que eso. Lo que hace a esta serie relevante para nuestro tema de secretos familiares es cómo la trama se desenvuelve alrededor de la figura de Serkan Bolat y su difícil relación con su padre. A lo largo de la serie descubrimos que Serkan carga con un gran peso sobre sus hombros debido a un secreto familiar relacionado con la construcción de un edificio que se derrumbó años atrás. Este evento traumático no solo lo marcó a él, sino que también afectó profundamente su relación con su padre y con su propia percepción del éxito y la responsabilidad. La serie explora cómo este secreto familiar pesa sobre Serkan, afectando sus relaciones personales, su capacidad para confiar en los demás y su propia salud mental. Es interesante ver cómo Eda, con su optimismo y su espíritu libre, lo ayuda a confrontar su pasado y a sanar las heridas que lo atormentan. Eda se convierte en un catalizador para que Serkan explore la verdad detrás del derrumbe y la posible negligencia de su padre, lo que genera una tensión palpable a lo largo de la serie. La relación entre padre e hijo se convierte en un espejo de muchos conflictos familiares donde el peso del legado y las expectativas ahogan la comunicación y la comprensión. Pero aquí viene lo jugoso. Muchos fans han especulado sobre si la relación de Kerem Bürsin con su propia familia, especialmente con su padre, influyó en su interpretación de Serkan Bolat. Aunque nunca se ha confirmado nada oficialmente, es innegable que Kerem logró transmitir a la perfección la angustia y la soledad de un hombre atormentado por un secreto familiar. El aura de melancolía que rodeaba a Serkan Bolat era tan convincente que muchos se preguntaban si Kerem estaba proyectando sus propias vivencias en el personaje. Esta especulación alimentó aún más la fascinación del público por la serie y la pareja protagonista. Además, recordemos que la química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su relación, aunque ya terminada, sigue siendo recordada con cariño por los fans, y muchos creen que su conexión real les permitió explorar las complejidades de las relaciones familiares y amorosas de una manera más auténtica. La autenticidad que transmitían en cada escena, la forma en que se miraban y se comunicaban, era innegable. Era como si estuvieran viviendo la historia de amor en la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún más cautivadora. La ruptura de su relación, aunque dolorosa para muchos fans, no disminuyó el impacto que tuvo su trabajo en Senkalkapm, y la forma en que abordaron temas tan complejos como los secretos familiares y las relaciones tóxicas. La especulación sobre las razones de su separación y su impacto en la dinámica de la serie después de su ruptura sigue siendo un tema recurrente en los foros de fans. Ahora prepárense para un cambio de tono, porque vamos a sumergirnos en el oscuro mundo de Çukur, también conocida como El Pozo. Esta serie es un drama de acción y crimen que nos muestra la vida de la familia Koval, una poderosa mafia que controla el peligroso barrio de Çukur en Estambul. Si pensaban que los secretos familiares eran complicados en Senkalkapm, espérense a ver lo que les espera aquí.
Kukur es una serie que te atrapa desde el primer capítulo con su trama llena de acción, suspense y personajes complejos. La historia se centra en Yamak Koval, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia para asumir el liderazgo del clan y proteger a su familia de las amenazas externas. El regreso de Yamak desentierra viejos rencores y rivalidades dentro de la familia, lo que lo obliga a enfrentarse no solo a sus enemigos externos, sino también a sus propios hermanos y familiares. La lealtad se pone a prueba constantemente y cada decisión tiene consecuencias devastadoras. Lo que hace a Kukur tan relevante para nuestro tema es la forma en que la serie explora las dinámicas de poder dentro de la familia Koval y los oscuros secretos que se esconden detrás de su fachada de honor y lealtad. A lo largo de las 4 temporadas, descubrimos que cada miembro de la familia guarda secretos que podrían destruir al clan desde dentro. Desde el pasado turbulento del patriarca Idris Koval hasta los negocios ilícitos de sus hijos, cada personaje tiene algo que ocultar. Estos secretos se convierten en bombas de tiempo que amenazan con explotar en cualquier momento, desatando una guerra interna que podría acabar con la familia Koval. Traiciones, asesinatos, mentiras y venganzas son el pan de cada día en Kukur. La serie nos muestra cómo los lazos familiares pueden ser tanto una fuente de fortaleza como de debilidad, y cómo los secretos del pasado pueden perseguir a las generaciones futuras. Es una serie brutal y realista que no se anda con rodeos a la hora de mostrar la cara más oscura de la naturaleza humana. El código de honor de la familia Koval es una fachada que esconde una red de corrupción y violencia. La serie explora la moralidad ambigua de los personajes y la delgada línea que separa el bien del mal. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a su familia? Esta pregunta se plantea constantemente a lo largo de la serie, generando debates entre los espectadores. Además, las actuaciones son espectaculares, especialmente las de Aras Bulut y Nemli como Yamak y Perihan Sabas como Sultán, la matriarca de la familia Koval. Aras Bulut y Nemli logra transmitir la complejidad de Yamak, un hombre atormentado por su pasado que lucha por encontrar su lugar en un mundo de violencia. Perihan Sabas, por su parte, encarna a la perfección el papel de la matriarca implacable, una mujer que controla los hilos del poder en Kukur con mano de hierro. Su presencia imponente y su mirada penetrante transmiten un aura de autoridad que intimida a todos los que la rodean. Un dato interesante sobre Kukur es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama adictiva, sus personajes carismáticos y su cuidada producción. La serie también fue elogiada por su representación de la cultura y la sociedad turca, así como por su banda sonora, que incluye canciones de rap y hip hop que reflejan el espíritu rebelde y combativo de los habitantes de Kukur. La música se convierte en un elemento narrativo más, que ayuda a crear una atmósfera opresiva y a transmitir las emociones de los personajes. La serie también fue innovadora en su uso de efectos visuales y técnicas de filmación que la diferenciaron de otras producciones turcas. Ahora vamos a cambiar de género y nos vamos a adentrar en el mundo del drama histórico con Muhteşem Yzyl, conocida en español como El Sultán. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano en el siglo XVI y nos cuenta la historia de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia. El Sultán es una superproducción que destaca por su impresionante vestuario, su cuidada ambientación y su elenco de actores de primer nivel. La serie nos muestra la vida en el Palacio de Topkapi, el centro del poder otomano, y nos presenta a los personajes más importantes de la corte, incluyendo a las esposas, concubinas, visires y generales de Suleimán. La serie recrea con detalle la opulencia y el lujo de la corte otomana, desde los suntuosos vestidos y joyas hasta los elaborados rituales y ceremonias. La atención al detalle en la producción es impresionante y ayuda a transportar al espectador a otra época. Pero lo que hace a El Sultán relevante para nuestro tema de secretos familiares es la forma en que la serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los secretos que se esconden detrás de la fachada de grandeza y opulencia del Imperio Otomano. La serie nos muestra cómo las ambiciones personales, los celos y las rivalidades pueden destruir a las familias y a los imperios. La competencia entre las concubinas por el favor del sultán, las conspiraciones de los visires para mantener su poder y las guerras entre los hermanos por el trono son solo algunos ejemplos de las intrigas que se desarrollan en el palacio de Topkapi. En El Sultán, los secretos son una moneda de cambio. Todos los personajes guardan secretos, ya sea sobre su origen, sus ambiciones o sus relaciones amorosas. Estos secretos se utilizan como armas para manipular, chantajear y destruir a los enemigos.
La serie nos muestra cómo la verdad puede ser una amenaza y cómo la mentira puede ser una herramienta para sobrevivir en un mundo despiadado. La red de espionaje en el palacio de Topkapi es constante y cada personaje está vigilado de cerca. Los rumores y las intrigas se propagan rápidamente y pueden destruir la reputación de cualquiera. Además, la serie explora la figura de Hürrem Sultán, la concubina eslava que se convirtió en la esposa favorita de Suleimán y en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Hürrem era una mujer ambiciosa y astuta que no dudó en utilizar todos los medios a su alcance para proteger a sus hijos y asegurar su futuro en el trono. Su historia es un ejemplo de cómo el amor, el poder y los secretos pueden entrelazarse de manera peligrosa. El ascenso de Hürrem al poder es una historia de superación y supervivencia en un mundo dominado por hombres. Su inteligencia y su astucia le permiten superar los obstáculos y convertirse en una figura clave en la corte otomana. Un dato curioso sobre el sultán es que la serie generó una gran controversia en Turquía debido a su representación de la vida en el palacio de Topkapi y de la figura de Suleimán el Magnífico. Algunos sectores de la sociedad turca consideraron que la serie era una falta de respeto a la historia y a los valores del Imperio Otomano, mientras que otros la defendieron como una obra de ficción que no pretendía ser un documental histórico. El debate sobre la fidelidad histórica de la serie sigue siendo un tema recurrente entre los historiadores y los críticos de televisión. Y para finalizar con broche de oro, vamos a hablar de Fatmagül Unsur, conocida como ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Esta serie es un drama social que aborda temas delicados como la violación, el acoso y la injusticia. Aunque a primera vista pueda parecer que no encaja en nuestro tema de secretos familiares, les aseguro que esta serie tiene mucho que decir sobre cómo los secretos pueden destruir a las familias y a las comunidades. Fatmagül Unsur cuenta la historia de Fatmagül, una joven inocente que es violada por un grupo de hombres borrachos. Después de la agresión, la familia de uno de los violadores la obliga a casarse con Kerim, un joven que estuvo presente durante la violación pero que no participó directamente en el crimen. La serie explora el trauma de Fatmagül y su lucha por superar la agresión y reconstruir su vida. También muestra la difícil situación de Kerim, quien se siente culpable por no haber evitado la violación y se propone proteger y ayudar a Fatmagül a superar su trauma. Lo que hace a Fatmagül Unsur tan relevante para nuestro tema es la forma en que la serie explora el silencio cómplice, la negación y los secretos que rodean la violación de Fatmagül. La serie nos muestra cómo las familias de los violadores intentan encubrir el crimen para proteger su reputación y su poder, y cómo la comunidad se niega a reconocer la verdad para evitar el escándalo. La presión social y el miedo a las represalias impiden que la verdad salga a la luz. Los secretos se convierten en una barrera que impide que Fatmagül obtenga justicia. En Fatmagül Unsur, los secretos son un arma de opresión. Se utilizan para silenciar a la víctima, para proteger a los culpables y para mantener el statu quo. La serie nos muestra cómo el silencio puede ser tan dañino como la violencia física, y cómo la verdad puede ser la única vía para la sanación y la justicia. La lucha de Fatmagül por romper el silencio y revelar la verdad es una fuente de inspiración para muchas mujeres que han sufrido violencia sexual. Su valentía y su determinación la convierten en un símbolo de esperanza y resistencia. Además, la serie explora la relación entre Fatmagül y Kerim, que evoluciona desde el odio y el resentimiento hasta el amor y el perdón. Kerim se siente culpable por no haber evitado la violación y se propone proteger y ayudar a Fatmagül a superar su trauma. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en las circunstancias más difíciles y cómo el perdón puede ser un camino hacia la redención. La relación entre Fatmagül y Kerim es compleja y llena de altibajos. Ambos luchan por superar sus traumas y construir un futuro juntos. Su amor se convierte en una fuerza poderosa que les ayuda a sanar y a encontrar la paz. Un dato importante sobre Fatmagül Unsur es que la serie generó un debate nacional en Turquía sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de proteger a las víctimas de violación. La serie también ayudó a visibilizar el problema del acoso sexual y la impunidad de los agresores. La serie fue un catalizador para el cambio social y contribuyó a crear una mayor conciencia sobre la violencia de género. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de los secretos familiares en las series turcas. Como hemos visto, los secretos pueden ser una fuerza destructiva que puede afectar a las familias, a las comunidades y a los imperios. Sin embargo, también hemos visto que la verdad, el perdón y el amor pueden ser un camino hacia la sanación y la redención.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿cuál de estas series les ha impactado más? ¿Conocen alguna otra serie turca que trate el tema de los secretos familiares de manera interesante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.